Oswagail, la estructura ontológica de la coherencia. Esto no es una doctrina, no busca convencer, solo expone estructura. Capítulo 6. Ontología sin sustancia. Ser como relación. La ontología tradicional parte de una suposición implícita. Algo debe ser una cosa para poder ser. Desde ahí han surgido ideas como dioses entendidos como entidades, almas como núcleos independientes, materia como base fundamental y conciencia como objeto interno. En este marco, esa suposición no se sostiene. Ser no equivale a existir como objeto. Ser es participar coherentemente en la totalidad relacional. Nada es por sí mismo. Algo es en tanto se configura relacionalmente. La idea de sustancia implicaría independencia absoluta, autosuficiencia ontológica y separación real de relaciones. Nada cumple esas condiciones. Lo que se reconoce como cosas son configuraciones relacionales relativamente estables. No son fundamentos ontológicos. La materia no es un bloque elemental, es un patrón relacional sostenido. La transformación no implica ruptura esencial, implica reconfiguración de relaciones. No hay pérdida de sustancia, porque no hay sustancia previa. El ser humano, en este marco, no posee un alma independiente, ni una esencia fija, ni una identidad inmutable. Es una configuración relacional compleja, un punto focal delimitado, una lectura consciente dentro del campo. La continuidad personal no es permanencia de entidad, sino estabilidad de patrón. La conciencia no es un objeto, es una relación que se reconoce desde una delimitación. El cerebro funciona como interfaz biológica de esa delimitación, no como generador de una sustancia interna. La identidad es un patrón relacional relativamente estable, una narrativa funcional, una coherencia dinámica. Puede modificarse, puede perder estabilidad. No hay un núcleo sustancial detrás de ella. En este marco, ser y coherencia se relacionan directamente. Ser es coherencia relacional activa. La incoherencia no elimina el ser, pero reduce su estabilidad desde la perspectiva del punto focal. El dualismo separa cuerpo y alma, materia y espíritu, sujeto y objeto. Aquí, esas distinciones son descripciones de configuraciones relacionales. No hay jerarquía sustancial. No hay ruptura ontológica. El campo no contiene sustancias. Contiene relaciones simultáneamente estructuradas. Toda cosa es una denominación conceptual de una estabilización relacional. Eternum no es un depósito de objetos permanentes. Designa la simultaneidad total de configuraciones coherentes. No conserva cosas. No opera en secuencia. Es alma, no almacena experiencias. No acumula aprendizajes. Designa compatibilidad estructural de configuraciones coherentes dentro del campo. No es proceso. Es condición de estabilidad relacional. No existe un yo independiente que decide fuera de la red relacional. La elección es reconfiguración relacional.
desde una delimitación específica. No es acción de una sustancia, es variación estructural. En este marco, amor, libertad y respeto no son valores morales. Amor es la imposibilidad de exclusión ontológica. Libertad es apertura relacional y posibilidad de variación configuracional. Respeto es la imposibilidad de imponer coherencia sin generar incompatibilidad. Podemos sintetizar: no hay separación ontológica. Las configuraciones pueden variar y ninguna variación puede imponerse sin generar incompatibilidad. Podemos afirmar: ser no es cosa, ser no es sustancia, ser es configuración relacional coherente. Si no hay sustancia independiente, no hay creación desde la nada, no hay aniquilación absoluta, no hay pérdida de identidad esencial. Hay variación de configuraciones dentro de una totalidad simultánea. Nada es cosa en sí, todo es configuración relacional. Ser es coherencia en la totalidad simultánea y la totalidad no se fragmenta.